Muy buenas a todos, bienvenidos a Gafas y Ojeras, Ciudad de Calpa. Y en el vídeo de hoy vamos a volver a los relatos, a mostrar 3 de ellos que me resultan muy buenos, muy divertidos y en este caso en especial un poquito perturbadores, porque no son los relatos que solemos leer con frecuencia y en este caso tienen mucha chicha. Así que pasemos a ver estos relatos. En el vídeo de hoy vamos a descubrir 3 autores bastante reconocibles en el género y que son toda una gozada descubrir sus historias. Nos vamos a ir a Stephen King, que todo el mundo conoce, así que apenas vamos a hablar de quién es este Stephen King, con su relato Supervivientes, que está dentro de la obra Skeleton Crew, aunque aquí en España pues lo han puesto dentro de la expedición. A continuación iremos a buscar uno de los relatos más perturbadores que he leído últimamente, que es uno de Bram Stoker, que yo lo tengo dentro del Felices Pesadillas, que es un volumen en donde se recopila lo mejor que hay escrito en Valdemar, pero que lo podrán encontrar en cualquier libro de Bram Stoker que se precie, porque es un relato muy conocido y además digno de buscar y de leer. Y por último, vamos a buscar uno de los relatos de Robert Bloch, que es ese famoso escritor que todo el mundo conoce por haber escrito Psicosis, pero que realmente les invito a que descubran otro tipo de historias que ha escrito este hombre, porque la verdad que son fantásticas y dignas de analizar. Así que pasemos a ver a estos 3 relatos y a ver qué nos parece. De Stephen King poco hay que añadir, todos conocemos la manera que tiene de escribir, la de tropecientos mil historias que nos ha contado, sus relatos tan perturbadores, nuestros relatos de terror o algunos que sean de fantasía oscura, sabemos mucho de él. Y generalmente todo el mundo cuando habla de sus relatos se va al umbral de la noche, donde hay un compendio de obras que prácticamente son maestras cada una de sus historias. Pero yo me voy a ir a uno en concreto que está dentro de este librito, que es La Expedición, que en principio aquí en España tuvieron la genial idea de dividir el Skeleton Crew en 4 libros, con los cuales están todos los relatos por ahí esparcidos, pero dentro de La Expedición está uno de los relatos más célebres y perturbadores, que es El Superviviente. ¿Y qué nos vamos a encontrar en El Superviviente? Pues básicamente al King más puro, el King que sabe indagar en la mentalidad humana, en el que nos vamos a encontrar una narración en primera persona de un superviviente a un naufragio en barco, en el que llegan a una isla donde prácticamente pues, no tienen nada, salvo mucho dinero y mucha cocaína. Lo curioso es que este personaje es un cirujano. Y en esas circunstancias pues, se va a dedicar a darle vueltas a la cabeza el por qué está en esa isla, qué es lo que le ha pasado y sobre todo cómo se la va a ingeniar para subsistir en un lugar como ese en donde no hay alimento. Así que nos encontramos a eso, a un cirujano en una isla desierta sin alimento. Y a partir de ahí, King pues, se va a dedicar pues, a soltarnos toda su mala leche para contarnos una historia que se te cala por dentro y que te va presentando una situación a todos lados extrema en el que tú no sabrías cómo actuar, aunque probablemente harías algo parecido a lo que hace nuestro protagonista. Esta sección de relatos es un poco perturbadora, así que imagínense lo peor y podrán entender de qué va este relato. No se lo pierdan, es un King en estado puro, es un King desatado y la verdad que es un relato de esos muy recomendables que les invito a que pasen a descubrirlo y ver cómo King se puede convertir en uno de estos genios escritores que tanto nos gusta. Así que el primero de los relatos es Superviviente de Stephen King. La segunda de nuestras propuestas la he encontrado dentro de El Felices Pesadillas. Es una de las grandes obras de Bram Stoker que me suena a mí de algo de que habrá escrito este hombre. Sí, creo que es un escritor bastante conocido y respetado en el género, pero que más allá de Drácula tiene otras obras igual de interesantes. Esta hay que recomendarla con un poquito de cuidado. Se llama Los Dualistas y es para mí uno de los relatos fantásticos que ha podido escribir este hombre. Y digo que hay que mirarla con un poquito de cuidado porque los primeros capítulos de este relato, que pueden ser unos 7-8 capítulos, no es muy extenso, los primeros capítulos del relato son una ida de olla importante. Una ida de olla desde nuestro punto de vista, porque me imagino que cuando lo escribió a principios del siglo, a finales del siglo XIX, pues estaba perfectamente escrito. Pero tú lo lees y es como una especie de reflexiones que va teniendo nuestro protagonista, que nos va contando la historia de 2 hermanos gemelos que tienen un comportamiento así un poco de la alta sociedad, muy consentidos ellos y un poco que van experimentando con su aburrimiento para pasarlo bastante bien. La verdad que una vez que pasa ese momento inicial del relato que te hace abandonarlo, porque es un poco
rococó. Tiene un poquito ahí de demasiados ornamentos en el relato que hace perderte en la manera que tiene de escribir. Una vez que pasa te vas metiendo de lleno dentro de ese argumento y vas viendo que realmente hay algo mucho más bonito que descubrir en ese relato. Y es que estos hermanos, estando aburridos como están, han decidido empezar a buscar juegos. Y se ponen a jugar pues, a los piratas, a las peleas con las espadas, aunque en este caso lo que tienen son cucharas. Y dentro de ese juego pues, se han dado cuenta de que les satisface mucho ese tipo de inventivas en las que uno y otro empiezan a darse golpes con la cuchara y demás. A partir de ahí ven que las cucharas se las queda cortas y se dedican a jugar pues, con paraguas y con cualquier tipo de elementos de decoración que tienen en la casa. Con la salvedad que esos elementos se van rompiendo poco a poco y van echándole la culpa pues, al servicio, por ejemplo, diciéndole que han sido ellos y mientras ellos salen de rositas a todas las cosas que hacen. Todo esto está muy bien y todo esto hace que el relato sea divertido, pero cuando Bram Stoker empieza a ponerse macabro, pues las cosas se van llenando de historias totalmente recomendables, perturbadoras y dignas de leer. A partir de aquí no quiero nombrar nada más de este relato. Me dejó con muy mal cuerpo cuando te vas imaginando un poco el desarrollo de la historia y les invito a que lo descubran porque la verdad que es un relato fantástico. Bram Stoker es muchísimo más que Drácula y les invito a que visiten este relato de los dualistas, que pasen ese momento inicial que es un poquito complicado y que se pierdan en esa perversión de la mente tan tremenda. Así que, segundo, Dualistas de Bram Stoker. Y por último nos vamos a dedicar a analizar una narración de Robert Bloch, que es súper conocido por haber escrito Psicosis y que eso pues le ha supuesto una bendición o una maldición porque nadie más ha querido indagar dentro de la obra de este hombre, por lo menos en la actualidad. Supongo que en su época todo el mundo lo leería, pero ahora mismo es un poco desconocido. Él está especializado en relatos sobre la mente y aquí tampoco va a quedarse corto en mostrarnos lo que sería la cabeza de una persona y demostrar cómo se puede perturbar poquito a poquito hasta que te deja un poco con el culo torcido. Es un relato en concreto que no está dentro de estas historias macabras, pero bueno, lo podrán encontrar si buscan un poquito a lo que es Robert Bloch. Se llama El cuarto de goma. Y nos vas a encontrar una historia en donde a un buen señor lo encierran dentro de una cárcel, aunque parece más una institución mental por lo que nos va narrando él, con toda esa distribución de las paredes hechas pues con eso, con un cuarto de goma un poco oscuro, un poco así tenebroso, y en donde nos vamos a encontrar que este personaje se dedica un poco a reflexionar el por qué lo han metido dentro de ese cuarto, el por qué lo han detenido y intentando justificar que él es inocente realmente y que no entiende cómo es que haya acabado en esa institución. Y ahí vas tú y te vas creyendo su historia porque como está narrada en primera persona, te va metiendo poco a poco a darte las explicaciones al por qué está encerrado. Lo que es curioso es que Robert Bloch es muy capaz de meterte dentro de la mente del personaje. Así que mientras tú vas leyendo la historia, vas creyéndote todo lo que te va contando porque está en primera persona y te preocupas realmente por saber el motivo de por qué está este hombre encerrado. Pero claro, este hombre lo que quiere, al ver tantas sombras dentro de ese cuarto de goma, lo que quiere es mantener la cordura y evitar caer en toda la locura que supone estar encerrado por un delito que no has cometido. Así que se dedica a repasar como dice él, los hechos que son la única manera de conectar con la realidad y no perder la cordura. Así que este hombre empieza a darle vueltas a qué cosas son hechos certeros y verídicos. Por ejemplo, que él es un hombre, eso es un hecho. Por ejemplo, que él está encerrado de manera injusta, pues para él es un hecho también. O por ejemplo, que los nazis tenían razón y los judíos estaban equivocados. Eso para él es un hecho. Y poco a poco este hombre nos va mostrando unos hechos que para él son ciertos y que a ti como lector lo vas a ir leyendo poco a poco y te vas diciendo, a lo mejor no es tan inocente como tú creías. O todo lo contrario, como el Robert Bloch se dedica a jugar con tu mente, a lo mejor todo lo que está contando no es exactamente lo que tú estás viendo, sino la percepción de lo que te está mostrando nuestro autor. Así que al final Robert Bloch va jugando contigo y poco a poco va narrándote esa historia y lo mejor de todo es que cuando se va desarrollando y se va acercando al final, tu cabeza empieza a enloquecer del mismo modo que lo ha hecho la de nuestro protagonista, porque vas a empezar a atar los hilos y vas a empezar a ver
cómo de perturbadora puede ser nuestra historia y cómo de cruel puede llegar a ser. Tiene un final, una especie de epílogo ahí en la que le da otra vuelta de tuerca más a la historia, pero ya ahí se queda un poco al juicio del propio lector al decidir qué es lo que ha leído, cómo lo ha leído y por qué tiene ganas de volver a leerlo, porque el relato es fantástico. Robert Bloch, autor de Psicosis, autor del Cuarto de Goma y totalmente recomendable como tercera opción de relato. Y poco más, estos han sido los 3 relatos que he seleccionado para el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de la propuesta y que se animen a leerlos porque la verdad que son fantásticos. Son relatos que no les va a quitar demasiado tiempo y lo pueden acompañar en medio de las lecturas. Si les ha gustado esta propuesta, pues denle me gusta al vídeo y compártanlo si les apetece. También pueden comentarlo y darme sus impresiones si los han leído, si no los han leído y así un poco interactuar porque la verdad que son relatos que no conozco mucha gente que los haya leído y la verdad que valen mucho la pena. Y si quieren suscribirse al canal y seguir viendo los vídeos que puedo ir subiendo, pues ya saben cómo se hace. Así que tampoco les voy a explicar a ustedes cómo funciona esto, que esto es YouTube y todos sabemos cómo va esta historia. Poco más, me despido. Soy David Calpa, me voy a trabajar que llego tarde y hasta el siguiente vídeo. Un abrazo a todos.